Parte número 3. Vamos a empezar el capítulo número 9 y vamos a hacer dos versículos nomás en el día de hoy. El tema se va a llamar Maldiciones generacionales, el psicoanálisis y el pecado original. Y dice así: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y bueno, ustedes después siguen hablando en el versículo número 3. Voy a hablar un poco en el día de hoy. Yo por lo menos hace más de 12 años, creo, 12 y pico. Incluso yo creía en esto. Me acuerdo que una vez, una anécdota rápido, alguien me dijo algo y yo estaba sentado ahí y yo me paré, me acuerdo que con la mano como si fuera una espada bajé y dije: corto esa maldición, dije, algo así. Pasó y me quedaron mirando así como... Yo creo que no sé si le pasó a Vivi, pero yo hace como 12, sí, serán unos 12 años atrás más o menos, eh, creo que la mayoría emergimos de ahí. El Señor por su gracia nos rescató y nos trajo para bien hasta acá. Pero hemos pasado eso. ¿Qué son esto de las maldiciones generacionales? Fíjese que los discípulos creían de que esta persona había hecho algo, él o su padre. ¿Por qué? Por eso que muchos dentro de la iglesia también creen en esto. Ahora, ¿dónde está basado esto? O sea, de la maldición generacional. Bueno, primero voy a explicar un poquito qué es esto. O sea, de la maldición generacional. Son, vamos a decir, que se cree, algunos creen que son por los pecados, consecuencias que hemos heredado de nuestros padres o personas, ¿no? Que practican los pecados y bueno, eso se pasó a los hijos. Bueno, o que heredan, podríamos decir, esa maldición. Bueno, tiene un texto bíblico, ustedes saben ello, y todo eso, por supuesto, hay una secuela atrás de ello, de todas esas cosas. ¿Qué es eso? Bueno, ustedes saben que hay liberaciones, imposición de mano, se anima a romper las maldiciones, las cadenas, todas esas cosas que están ahí. ¿Por qué? Porque viene, es una doctrina que ellos la originan incluso de Éxodo 20, versículo número 5, donde se da los 10 mandamientos, y el Señor dice: no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces cuenta ella y dice: bueno, el Señor visita hasta la tercera y cuarta generación. Y ellos le ponen que son maldiciones generacionales. A mí no me da tiempo de hablar del pacto, que esto es un pacto, una recapitulación de un pacto. Y Cristo lo cumplió, y Cristo nos ha bendecido, y Cristo ha cumplido, como Gálatas 3, versículo 10 al 13, la maldición de la ley. No hay ninguna maldición para nosotros. Cristo cumplió la maldición, pero eso es otro asunto. Aquellos que ya me han escuchado hablar ya saben, esto está cumplido. Entonces, pero vamos a tocar un poco para hablar. Entonces, ellos hablaban de eso, o sea, de que estaban bajo una maldición, o sea, los hijos, incluso en el día de hoy, y la persona pasan vez tras vez, imponiendo la mano, cayendo para atrás. ¿Por qué? Porque dicen de que fue la maldición, más allá que el Señor está hablando de la idolatría en el contexto ahí. Pero bueno, es otro asunto. El Señor, a ellos dicen de que Dios visitaba, o sea, visita la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiero que entiendan algo. Acá se está hablando en el texto ahí, está hablando de una, podríamos decir, se trata de un principio que hay ahí. Pero no es algo que no se pueda cambiar, que es un principio y una consecuencia. Bueno, es así, amado. Nuestros padres, por supuesto, bien o mal, con conocimiento o no conocimiento, hicieron ciertas cosas malas. Y bien, quizá algunas bien, algunas malas. Todos tenemos nuestra historia. Yo tengo, mi papá me abandonó, ni lo conozco, no sé ni quién es. Mi mamá me crió bien o mal, me crió. Y hubo consecuencias, cosas que hizo, cosas que yo también heredé. Pero el tema que quiero hablar es que yo soy responsable de mis acciones y no puedo escudarme atrás de una maldición generacional. No le puedo echar la culpa a mi madre o a mi padre porque ellos. Yo he visto que muchos dicen, hasta muchos dicen, no, yo no te pedí que me trajeras a este mundo, acusar, porque fuiste el responsable. Sí, pueden ser que sean muy responsables, pero la Biblia nos habla que nosotros somos los responsables ahora y Dios va a tratar. ¿De dónde viene todo esto? Esto viene del Edén. Cuando Adán pecó, que lo vamos a ver más adelante ahora en estos minutos que me queda, como se llama, la persona no se quiere hacer responsable de las acciones de cada uno, ¿no? Entonces, pero cuando Dios dice esto, lo que está diciendo es que iba a haber
podríamos decir, un principio que se iba a pasar el pecado. Por supuesto, si el padre fue ebrio, es muy posible que el hijo tenga una secuencia. El pecado puede traer pobreza dentro del hogar, maltrato, si la persona se droga, puede haber muchas cosas. Todos los pecados puede traer las relaciones también, o sea, ilícitas, todas esas cosas son pecados y puede traer, como David pecó y vino consecuencia, la espada del Señor vino sobre la casa, murió el hijo, después hubo una división del reino, todo eso Abraham también pecó y vino consecuencias de eso, casi se acuestan con la mujer de él por tener miedo, porque él mintió. Y entonces, ¿qué pasa? Y después se pasó a los hijos, los hijos quisieron hacer lo mismo. Salomón pasó. ¿Qué sucede? Había un principio atrás de eso, pero no es la maldición que dicen esta gente. Puede haber, no es que no se puede revocar. En Deuteronomio 24:16, fíjese lo que dice el Señor. Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Entonces cada uno va a ser responsable por su propio pecado. Deuteronomio 24:16. Entonces el hijo sí puede ser que sufra o hayamos sufrido, incluyendo yo, las consecuencias y los pecados de los padres. Pero el Señor nos muestra que nosotros somos responsables del pecado de cada uno. ¿Por qué? ¿De qué estás hablando, Daniel? ¿Por qué me perdí? Bueno, estamos hablando en Juan 9 que dice, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Dinos, Señor. Porque ellos creían que el hombre que le iba mal, cualquier parecido con las iglesias de hoy no es coincidencia, porque han tomado de ahí. Ahora vamos a hablar un poco de esto, incluso de Job. Cuando Job estaba ahí, que le decía, ¿eres un vil pecador? Por eso te pasó esto, Job. Porque si vos fueras un justo y venían esos tres super amigos que le digo yo, ¿a qué? A carcomerlo al pobre Job ahí, diciéndole, esto es, ¿sabes por qué? Porque vos hiciste pecado, seguro. Pero no es así, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no, puede ser, pero no siempre es por un pecado. No siempre la enfermedad por un pecado, no siempre la enfermedad por algo. Puede ser que Dios pueda estar disciplinado, pero no puede ser que diga, no, esta es una maldición generacional. No sucede así. Porque cuando Adán pecó, ustedes saben que él se quiso irresponsabilizar. Le dijo, la mujer que me diste, y la mujer le tiró así y automáticamente se la tiró para la serpiente. No fue la serpiente, dijo. ¿Por qué? Porque viene eso, el pecado hizo eso, se querían cubrir automáticamente. El pueblo de Israel también, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, no sé si se acuerdan, había un refrán que decían ellos, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, decían ellos. ¿Qué estaban diciendo? Bueno, nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de que ellos se portaron mal contra el Señor, ahora nosotros vamos en cautiverio. Bueno, el Señor manda a un profeta, ustedes saben que se llama Ezequiel, que aunque ellos pensaban que todo iba a terminar, no iba a terminar todavía, el Señor iba a seguir con la disciplina, con el castigo, ellos incluso creo que iban a haber como 2 exportaciones más todavía que le quedaban pendientes a ellos, todavía habían consecuencias sobre eso, pero podían cambiar. ¿Por qué? Porque ahí en Ezequiel 18 versículos 3 y 4, que voy a ir ahora, (18, 3 y 4) dice así: vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendré que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces fíjese que se puede corregir, a pesar de todas esas cosas, de los pecados, cada uno va a rendir cuenta. No podemos estar echando la culpa a cada una. Nosotros también hemos cometido, ¿quién no ha pecado de verdad entre nosotros? Entonces no podemos estar, y eso es lo que no entendían en el capítulo 9, versículo 3 de Juan que estamos viendo, que ellos no entendían eso. ¿Por qué? Porque para ellos el pecado era el castigo, lo que estaban ahí, para que lo puedan entender como en otras culturas, como un karma. Algo hizo, algo le habrá pasado, el Señor lo está castigando. Alejémonos, a ver si nos pasa algo. Eran así. Entonces, ¿qué tiene de malo todo esto? Dirá Daniel, ¿qué es de malo esto? No le veo tan grave que esté sucediendo esto en la iglesia. No nos dividamos, dice mucho. No hablé de estas cosas. Sí que tiene algo de malo, porque esto se está negando la total depravación del hombre. El hombre es responsable ante Dios. Es verdad, los padres, la sociedad,
muchas cosas no hicieron algo que influenciaron en nuestro patrón de conducta, en nuestro carácter, en nuestra psiqui, y por eso a veces la personalidad que tenemos. Pero no hay excusa, tenemos el Evangelio. Es más, quieren injusticia, injusticia podríamos decir, aunque Dios fue justo, en la cruz murió aquel que fue inocente. Él podía decir yo no cometí pecado. Él sí que podía decir. Nosotros, no. Porque es a causa del primer Adán que sucedió todo esto. Pero puede haber algo, hay una reversión, no es que hay maldición generación y tenemos que esperar 3 o 4 años, andar cortando cosas así, no se corta, solamente se cortó en la cruz, que Cristo cortó la maldición, Él cumplió la ley. Y eso debemos entenderlo, por eso estas doctrinas son diabólicas. De verdad, yo he escuchado cosas que no me atrevo a decirlo acá desde el púlpito, como tenés que ir a hacer sanidad espiritual y andar a hacer esas cosas, mantener relaciones con esa persona, porque vos tenés que cortar con esa maldición que te quedó. Eso pasa, de verdad, pasa. Entonces, estas cosas hay que decirlas, de verdad. Uno quizás no da nombre, no dice, pero estas cosas suceden. ¿Pero por qué vienen? Por estas falsas doctrinas que suceden. No es así, no es una maldición generacional como ellos dicen. La persona dice, se desresponsabiliza diciendo que no tiene problema. Le echa la culpa a la sociedad, a la familia, aunque ellos de alguna forma contribuyeron a eso. Pero Gálatas 3 dice, porque todo lo que depende de las obras de la ley está bajo maldición, porque pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, lo que estábamos leyendo de Éxodo ahí, para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y bueno, sigue hablando ahí, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no hay ninguna maldición generacional para nosotros. Es más, Efesios dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. No hay que estar cortando maldiciones generacionales y cosas así. Porque eso nos desvían del verdadero evangelio. No nos hacen centrar, no hacen que podamos estar viendo la cruz. En Lucas 13, versículo 1 al 5, algo parecido. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo arrepentido pereceréis? Cuando Pilato estaba dando muerte a unos galileos que tenían ahí por practicar ciertas actividades paganas ahí. Y la gente vinieron, los mataron, Señor. Y ellos creían que ellos habían muerto porque eran pecadores. Lucas 13, si lo leen. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, si ustedes no se arrepienten, también van a morir. Fíjese, le dice, se murió. Yo digo, hubo un accidente acá. Una vez me dijeron, y yo le dije, y si yo dijera, eso es porque a vos si vos no te arrepentiste va al infierno. Si yo lo digo, ¿qué pasa? Estaría duro, ¿no? Pero el Señor, la información la dejó de lado, le dijo, si no se arrepienten, ¿por qué? Porque fíjese, las personas, ellos creían que esas personas eran pecadores, por eso se murieron, y Pilato los mató, o con la torre que cayó. ¿Ustedes se creen que son mejores, decía el Señor? No, no es así. ¿Por qué? Porque en esa cultura creían que solamente era la gente mala. En Job también, ¿se acuerda cuando vino esos 3 amigos, Elifaz, que lo acusa de que no era íntegro? No me da tiempo de hablar un poco, podría hablar por arriba, pero si no me da tiempo de hablar los otros temas que tengo que hablar, y me quedan 2 temas más ahí. Pero que era malvado, que estaba mal ante Dios, que era un injusto. En el capítulo 22, Bildad también, que le insinuó que los hijos de Job habían pecado, y porque habían pecado entonces le pasó todas las atrocidades. En el capítulo 18 de Job, que después vino Sofar también, que fue un poco más duro, ahí en el capítulo número 11, de ahí que él tenía una vida pecaminosa, por eso que le pasaba, insinuaba todas esas cosas, que tenía malicia, que no le había dado comer a la viuda, al huérfano, que lo había dejado pasar. Bueno, ¿qué sucede todo esto? Lo que sucede es que la persona se responsabiliza. El psicoanálisis freudiano también es lo mismo. La idea, no me da tiempo de hablar por supuesto todo esto de la teoría de Freud, pero lo mismo dice Freud o el psicoanálisis, que
la sociedad es la culpable, las personas son las culpables y todo proviene, bueno, él hablaba del yo, del superello y de todas esas cosas, esa lucha que había dentro de nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que promueve estas personas? Bueno, lo que promueve es la irresponsabilidad del psicoanálisis, no me da tiempo a hacer una exposición, por supuesto. Pero ¿qué eso significa? Lo mismo, esto mismo ha entrado dentro de la iglesia, sanidad espiritual. Tenía que hacer sanidad espiritual, la sanidad espiritual, eso también, que hace a las personas que no sean responsables, que no puedan ver el pecado. No está en el corazón de nosotros. Nosotros nacemos así. ¿De dónde viene? En estos 2 minutos, que lo voy a dejar ahí el psicoanálisis, voy a hablar de algo que se llama la imputación federal o el pecado. O sea, ¿cómo viene de todo esto? ¿Quién pecó? Dijeron ellos. Ellos, su padre. Bueno, amado, fue Adán. Y por causa de Adán, o sea, en ese pacto de obra que cayó, está el resultado de esa caída que vino. Ustedes saben que vino ese pecado, vino el pecado, la culpa, la depravación total que se nos imputó a nosotros. Es importante entender la imputación de Adán a nosotros para poder aceptar la imputación de Cristo a nosotros. Si yo no entiendo la imputación que por el pecado de Adán Dios me pone, o sea, ya nazco pecador, me ha impuesto, yo no voy a poder entender la imputación que Cristo me da. ¿Por qué? Porque Él vino a vivir una vida justa, que Adán no la cumplió. Entonces debemos entender que a pesar de que ellos hicieron cosas, no le podemos estar echando la culpa a los padres, aunque fueron responsables. Pero eso viene desde el Edén. Pero hay solución. ¿Cuál es? Es en la cruz. Y en la cruz es donde nosotros podemos hallar ahora perdón para nuestros pecados. Me quedó muchísimo, aunque no lo crean, acá muchísima información para estar hablando, pero no me da el tiempo. Así que todo viene desde el pecado original, pero en Cristo hay perdón de pecados. Voy a orar y vamos a terminar. Vamos a agradecerle. Amado Padre, le agradecemos por el estudio que estuvimos viendo de estos 3 audios, Señor. Que sea para la edificación de nuestras almas, Señor, exhortación y consolación, y también sea edificación. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.